Una noche desenfrenada une a dos mujeres que siempre han vivido según las reglas y, entre risas, vino y promesas rotas, descubren que el amor puede comenzar donde termina la razón. Aquel viernes llovió como si el cielo quisiera purificar lo que estaba por venir. Luisa observaba las gotas de lluvia caer sobre la ventana de la oficina, mientras el reloj marcaba el fin de la jornada laboral y el comienzo de lo que sería una simple reunión informal con el equipo. Nada en ella sugería que aquella noche representaría el primer riesgo para su rutina predecible. La lluvia, silenciosa y persistente, simbolizaría todo lo que, a partir de entonces, se desbordaría. Marina, elegante y distraída, apareció con una sonrisa que pareció calentar el aire frío del vestíbulo. Tenía ese aire de quien ya había vivido muchas historias, y aún así, se permitía volver a empezar. Para Luisa, era simplemente la jefa, hasta que sus miradas se cruzaron durante demasiado tiempo. Hubo una pausa, una especie de invitación que ninguna de las dos supo rechazar. En el bar, la luz era amarillenta, y la música antigua se mezclaba con el tintineo de las copas. Marina pidió vino. Luisa, valor. Hablaron de trabajo, de cine, de amores no correspondidos. Poco a poco, la conversación se volvió más íntima, como si cada frase fuera una confesión disfrazada de risa. Afuera seguía lloviendo, reflejándose en las ventanas, como si el mundo estuviera a punto de desvanecerse. Cuando Marina rozó ligeramente el brazo de Luisa, el gesto fue sencillo, casi accidental, pero el tiempo pareció detenerse. Luisa sintió que su corazón latía de forma distinta. No era miedo, ni deseo inmediato. Era algo más profundo. Una suave curiosidad, una nueva especie de vértigo. Nunca me han gustado las mujeres, pensó. Y sin embargo, él no podía apartarse. El vino fluía con más libertad. Las defensas se debilitaban. Marina hablaba de su divorcio, de cómo reinventarse a los 36 es un acto de valentía disfrazado de rutina. Luisa escuchaba atentamente, cautivada por la vulnerabilidad de aquella mujer a la que hasta entonces solo conocía profesionalmente. La admiración empezó a transformarse en ternura, y la ternura en algo indefinido, imposible de nombrar sin que el corazón se estremeciera. Más tarde, fuera del bar, el mundo parecía limpio y fresco. Caminaban bajo el mismo paraguas, intentando reírse de la lluvia que las seguía. «Estás temblando», dijo Marina. «De frío», respondió Luisa, aunque sabía que era por algo más. Y fue allí, entre relámpago y relámpago, donde Marina le tomó la mano. Ninguna sabía quién la había empezado. Solo sabían que no querían soltarla. En el apartamento de Marina, la noche se había convertido en una mezcla de música suave y confesiones susurradas. Había pilas de libros, cuadros sin terminar y un aroma a lavanda en el aire. Marina le mostró una foto antigua, de cuando creía en los finales felices. «¿Sigues creyendo?», preguntó Luisa. Marina sonrió. «Creo que sí, pero de otra manera». El beso surgió sin ensayo previo, natural, inevitable, como si lo hubieran estado esperando desde el principio. La lluvia repiqueteaba en la ventana como un rastro discreto. Luisa sintió que su vida daba un vuelco, no de forma dramática, sino como quien descubre que puede respirar de otra manera. Por la mañana, el sol se filtraba entre las cortinas con una delicadeza irónica. Lo primero que vio Luisa fue un anillo de oro en su dedo. Sencillo, bonito, extraño. Lo segundo fue la mirada de sorpresa y diversión de Marina. «Creo que nos hemos casado», dijo, señalando un certificado de matrimonio arrugado sobre la mesa, entre vasos y risas nocturnas. Luisa no sabía si reír o llorar. Le daba vueltas la cabeza, y los recuerdos le asaltaban como destellos. El bar, la lluvia, el taxi, el impulso de entrar en la capilla abierta a las 24 horas del centro. Una promesa entre risas. «Casémonos para sellar esta locura». Y de alguna manera lo hicieron. Mientras contemplaba el papel amarillento, Luisa pensó en cómo la vida juega malas pasadas a quienes juran tener el control. «Nunca me han gustado las mujeres», repitió él en voz baja. Marina, aún con la voz ronca por la mañana, respondió: «Tampoco me gustaban las sorpresas, pero parece que una encontró a la otra». El café se estaba enfriando, y el silencio entre ellos parecía pesadísimo. No era incomodidad, sino el miedo a admitir que algo allí tenía sentido. Un matrimonio fortuito, un sentimiento sin nombre, una historia que empezó en el lugar equivocado.
Marina, práctica como siempre, dijo que lo resolverían todo el lunes, con calma, sin dramas. Pero había algo en su mirada que desmentía esa ligereza. Luisa lo notó, y por primera vez quiso quedarse, no por confusión, sino porque su corazón, obstinado, ansiaba comprender lo sucedido. El símbolo de la lluvia reapareció cuando salieron a tomar café. Cada gota parecía recordarles que la vida no se borra con un paraguas. Moja, penetra, deja su huella. Y Luisa, sin darse cuenta, empezó a disfrutar de esa sensación. Al atardecer, ambas volvieron al trabajo. Marina, con su profesionalidad habitual. Luisa, intentando aparentar normalidad, pero entre hojas de cálculo y reuniones, sus miradas cruzadas delataban un secreto, y la lluvia parecía burlarse de ellas. Esa noche, sola en casa, Luisa miró el anillo en su dedo y se preguntó si el amor podía nacer de un error, o si era precisamente en los errores donde se revelaba el destino. Marina, al otro lado de la ciudad, tampoco podía dormir. Releía los mensajes sin enviar. Pensaba en llamar, pero desistió. Sabía que lo sucedido era inexplicable. Era una de esas cosas que solo el tiempo y el corazón comprenden. Cuando Luisa por fin se durmió, soñó con lluvia y luces de neón reflejadas en el asfalto, y en medio de la calle, una voz que la llamaba por su nombre, suave, familiar. La mañana siguiente traería consigo el peso de la realidad, pero también un leve eco, imposible de acallar. El sonido de una promesa hecha sin intención, pero cargada de verdad, y en el fondo, aunque no lo admitiera, Luisa sentía que algo en ella había cambiado para siempre. Había dejado de llover, pero en el aire aún se percibía el aroma de un nuevo comienzo. El lunes amaneció con el cielo plomizo, como si la lluvia de la noche anterior se hubiera quedado en tierra. Luisa llegó temprano a la oficina, intentando ahogar su inquietud con café e informes. Marina, puntual y serena, entró poco después, con la misma seguridad de quien controla incluso su propio caos. Entre ellas, un nuevo silencio, cargado de significados que ninguna estaba preparada para descifrar. Durante la reunión, sus miradas se cruzaron varias veces. Luisa apartó la vista, fingiendo escribir algo, pero su corazón la traicionó. Cada palabra que Marina pronunciaba sonaba distinta ahora, más cercana, más íntima, más peligrosa. Era como si, después de aquella noche, todo hubiera adquirido otro color, otra densidad. Durante el descanso, Marina la llamó para hablar en el balcón de la agencia. El viento soplaba húmedo, trayendo consigo el olor a lluvia que insistía en regresar. Sobre lo que pasó, comenzó Marina en voz baja. Luisa la interrumpió. Lo sé, fue un error. Pero sus palabras sonaron más tristes que firmes. Marina asintió simplemente, como aceptando algo que en realidad no creía. En los días siguientes, el mundo volvió a girar, pero el eje estaba torcido. Luisa intentó recuperar el control. Gimnasio, hojas de cálculo, mensajes automáticos a amigos que no sabían nada. Aún así, el simple sonido de la lluvia en la ventana bastaba para que el recuerdo de aquella noche volviera a ella por completo. El tacto, la risa, el timbre. Fue entonces cuando el pasado de Luisa comenzó a resonar. Años atrás, había amado a alguien, un hombre llamado Rafael, y el fin de ese amor le enseñó a no volver a entregarse por completo a nadie. Él la dejó con una carta y una ausencia. Desde entonces, se había protegido tras planes y rutinas. Marina, sin querer, había roto ese pacto tácito. Marina también tenía sus heridas. Un matrimonio de 8 años que terminó en un silencio mayor que cualquier pelea. Su exmarido, Cayo, decía que ella amaba su trabajo más que la vida. Y tal vez fuera cierto. Trabajar era más fácil que intentar reconstruirse. Pero, al conocer a Luisa, se dio cuenta de algo latente, el deseo de volver a sentir, aunque fuera de la manera equivocada. Un jueves gris, las enviaron juntas a una función fuera de la ciudad. 3 horas de viaje, lluvia en la carretera y un coche de alquiler con olor a nuevo. En el asiento del copiloto, Luisa fingía dormir. Marina, al volante, luchaba contra el impulso de mirarla durante todo el trayecto. El sonido de la lluvia contra la ventanilla parecía repetir un secreto que ambas intentaban olvidar. A mitad de camino, se les pinchó una rueda. Las dos se rieron del percance
y entre miradas y silencios compartidos, el ambiente se fue apagando. «Podríamos olvidar esa noche, ¿verdad?», dijo Luisa. «Podría», respondió Marina. «Pero olvidar no es lo mismo que borrar». En la posada donde se hospedaban, las habitaciones estaban contiguas, separadas solo por una delgada pared. Luisa pasó la noche escuchando el sonido de la lluvia y los ligeros pasos de Marina al otro lado. Su corazón latía al ritmo del reloj. Quería dormir, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a lo mismo. ¿Y si el error era precisamente lo que tenía que suceder? En el desayuno, el ambiente era distinto, más distendido, más humano. Se rieron del neumático, del café aguado, de las toallas demasiado pequeñas. Por un instante, pareció que el mundo se había olvidado de sus reglas. Y fue en ese momento cuando Marina dijo: «Sonríes con los ojos, Luisa. No deberías ocultarlo». La frase quedó suspendida en el aire como una confesión inesperada. De vuelta en la ciudad, la realidad recuperó su peso, y con ella, las dudas. Marina empezó a evitarla en las conversaciones, quizá por miedo a lo que pudiera suceder. Luisa fingía no darse cuenta, pero el silencio la inquietaba. El trabajo retomó su ritmo anterior, solo que ahora el sonido de los pasos de Marina en el pasillo bastaba para desestabilizarla por completo. Una noche, sola en casa, Luisa abrió una vieja caja de recuerdos. Fotos, cartas, recibos de viajes, fragmentos de quien había sido antes de aislarse. Encontró una vieja nota de Rafael: «Tienes miedo de sentir», y se dio cuenta de que tal vez aún lo tenía. Lloró, no por él, sino por todo lo que se había perdido por intentar protegerse. Mientras tanto, Marina estaba en un bar, con una copa de vino y la mirada perdida. Una amiga le preguntó si estaba bien, y ella respondió: «Intento olvidar a alguien que no debería haber conocido». La amiga se rió, pensando que exageraba. Marina no dio más explicaciones. Simplemente miró hacia la calle, donde empezaba a llover de nuevo. El sábado, sin avisar, Luisa fue al estudio que Marina tenía al fondo del patio. Encontró su cuadro, sus manos manchadas de pintura azul y la ventana abierta. La escena parecía una fotografía viviente. «No debería haber venido», dijo Luisa. «Pero viniste», respondió Marina con una media sonrisa. El silencio entre ellas lo decía todo. Hablaron durante horas, de todo y de nada. Marina habló de su miedo a empezar de nuevo, y Luisa confesó que ella tampoco sabía cómo lidiar con lo que sentía. Ninguna prometió nada, pero ambas comprendieron que algo allí necesitaba atención, aunque fuera en secreto. Cuando Luisa se marchó, el cielo empezó a despejarse. Por primera vez en semanas, dejó de llover, y Marina, mirando por la ventana, sintió que tal vez el destino solo estaba esperando el momento oportuno. En los días siguientes, Luisa empezó a escribir textos, fragmentos, pensamientos que jamás se habría atrevido a expresar. Él lo guardaba todo en una carpeta llamada Lluvia, como si las palabras pudieran proteger lo que aún no comprendía. Marina también guardaba secretos. El anillo, aún en el cajón, junto al certificado de nacimiento arrugado. A veces los miraba y sonreía. Otras veces lloraba sin saber por qué. El símbolo de la lluvia volvió a aparecer la semana siguiente cuando una tormenta inesperada paralizó la ciudad. Las dos quedaron atrapadas en la oficina, sin luz ni señal. En la oscuridad, solo se oían sus respiraciones. «Qué curioso», dijo Marina. «Siempre acabamos atrapadas por la lluvia». Luisa soltó una risita. Quizás sea la forma que tiene el universo de obligarnos a resolver lo que queda por hacer. Y allí, entre sombras y truenos, el pasado regresó en su totalidad. Todo lo que cada uno había intentado ocultar quedó al descubierto. El miedo a amar, el miedo a perder. La herida que los unía era la misma que los separaba. Ambos sabían de lo que era capaz el amor, y aún así, estaban a punto de intentarlo de nuevo. La lluvia duró horas, pero cuando cesó, el aire se sentía diferente. Algo en su interior se había transformado, sutilmente, como la promesa de un nuevo comienzo. Esa semana, el clima parecía conspirar contra ella. Días grises, el constante olor a lluvia y una ansiedad que Luisa no podía definir. Cada vez que veía a Marina cruzar el pasillo, el corazón se le aceleraba, pero sus pies permanecían inmóviles. Era como si viviera todo el tiempo entre el impulso y la represión, entre el deseo y el deber. El viernes, Marina la llamó para charlar después del trabajo. Su tono era tranquilo, pero su mirada delataba urgencia. En la oficina vacía,
Solo se oía a lo lejos el sonido de la lluvia y el zumbido de las luces. «Tenemos que poner las cosas en orden», dijo. Luisa asintió, pero no le salió la voz. Era el tipo de conversación en la que nunca sabes por dónde empezar. Marina respiró hondo antes de continuar. Desde aquella noche, nada ha vuelto a ser igual. Y traté de fingir que no, pero no puedo. Luisa sintió una opresión en el pecho. «¿Te arrepientes?», preguntó casi en un susurro. Marina sonrió con tristeza. «No, solo tengo miedo de en qué se pueda convertir esto». El silencio se prolongó. Afuera, el ruido de los autos se mezclaba con el sonido de las gotas de lluvia en el alféizar. «Yo también tengo miedo», dijo Luisa. «Miedo de que sea solo un malentendido. O peor aún, de que sea verdad». Marina se acercó despacio, como si temiera asustarla. «¿Y si es verdad?», preguntó. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y dulces a la vez. Luisa apartó la mirada, pero las lágrimas la delataron. «No sé qué hacer con esto, Marina. Nunca me han gustado las mujeres, nunca me imaginé así. Pero contigo, yo...» No terminó la frase. Se le escapó un suspiro. Marina completó. «Simplemente lo sientes, y eso es todo». Era la primera vez que se permitían llorar juntas. Un llanto purificador, revelador. Marina la abrazó, y el abrazo fue distinto. No fue un impulso ni un deseo, fue un sentimiento de pertenencia. El mundo entero pareció caber en ese simple gesto, como si allí residiera la respuesta a todas las preguntas dolorosas. En los días siguientes, algo cambió silenciosamente entre ellas. Ya no había fingimiento, pero tampoco prisa. Marina invitó a Luisa a almorzar un domingo, y el encuentro fue tranquilo, lleno de pequeños gestos. Cocinar juntas, escuchar música antigua, compartir el silencio. Era un amor que nacía en lo cotidiano, tímido, pero firme. Mientras lavaba los platos, Luisa miró por la ventana y vio el patio mojado por la última lluvia. Pensó en cómo a veces llega el amor de esa manera, inesperado, casi inoportuno, pero imposible de ignorar. «¿Tienes miedo de amarme?», preguntó Marina sin volverse. Luisa reflexionó un instante antes de responder. «Sí, pero tengo aún más miedo de no intentarlo». Esa tarde, el cielo se despejó por primera vez en semanas. Salieron a caminar, sin rumbo fijo. Reían, hablaban del trabajo, de la vida, de cosas sencillas. Marina se detuvo en medio de la calle y dijo: «Si todo esto es un error, es lo más hermoso que he vivido». Luisa respondió: «Entonces hagámoslo bien». Pero el destino aún le tenía reservada una prueba. El lunes, la junta directiva anunció una reestructuración del equipo, y uno de sus miembros tendría que ser trasladado a otra ciudad. Marina, como directora, debía tomar la decisión. Dividida entre la ética y la emoción, el dilema se le presentó de forma cruel. Durante la noche, permaneció despierta, mirando al techo. Pensó en Luisa durmiendo en otra parte de la ciudad, tal vez soñando de nuevo con la lluvia. Su corazón le decía que se quedara, pero la razón le recordaba que esos amores suelen doler más de lo que ayudan. Al final, escribió una carta, breve y sincera, y la dejó en el escritorio de Luisa a la mañana siguiente. «Te quiero, pero necesito distanciarme». A veces, amar también significa no lastimar. M. Luis leyó la carta y sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su corazón pareció resonar con el sonido de la lluvia cayendo afuera. No había ira, solo un profundo vacío, como si algo dentro de ella hubiera sido arrancado con tanta suavidad que no se podía gritar. En los días siguientes, Marina se mantuvo distante. Se trasladó a la sucursal de Belo Horizonte, dejando tras de sí solo la huella de su perfume y su silencio. La oficina seguía igual, pero el ambiente era distinto. Luisa intentaba disimularlo, pero su mirada perdida delataba su ausencia. Una noche, al salir del trabajo, pasó por el bar donde todo empezó. Se sentó en el mismo rincón, pidió el mismo vino y observó la lluvia resbalar por la ventana. Sacó el móvil, escribió un mensaje y lo borró, luego otro, hasta que finalmente envió: «El amor no necesita tener sentido, solo necesita ser sincero». Marina leyó el mensaje horas después, tumbada en una habitación de hotel. Lloró sin vergüenza, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. El anillo seguía en el bolsillo de su chaqueta, el mismo de la noche de su inesperada boda. Por primera vez,
Pensó que quizá no se trataba de un error, sino de una señal. Los días se convirtieron en semanas, y entonces, un correo electrónico inesperado, proyecto especial, colaboración entre sucursales. El nombre de Luisa encabezaba la lista. Marina sonrió al leerlo. El destino parecía estar jugando con ellos de nuevo. Cuando se reencontraron meses después, la lluvia alternaba entre llovizna y tormenta. Su primera mirada fue silenciosa, intensa, casi de agradecimiento. «Creo que le caemos bien a la lluvia», dijo Luisa. «O quiere ver si hemos aprendido», respondió Marina. Esa tarde trabajaron codo a codo, como si nada hubiera pasado, pero todo había cambiado. Cada roce, cada mirada, irradiaba una nueva ligereza. Era como si hubieran atravesado el dolor y regresado con una verdad más profunda. Antes de irse, Luisa le tendió la mano. «Esta vez, elijo quedarme». Marina la apretó con fuerza. «Y yo elijo creer». La lluvia aplaudía en silencio. El amor, finalmente, ya no era un accidente, sino una decisión. Y entre el sonido de las gotas de lluvia, nació entre ellos una suave certeza. Lo que comienza por casualidad puede convertirse en destino. Han pasado meses desde su reencuentro. La colaboración entre las sucursales se ha transformado en un proyecto premiado, pero, más que eso, en un espacio para la reconciliación silenciosa. Luisa y Marina han aprendido a vivir con el recuerdo, con la añoranza y con la nueva forma que ha adoptado el amor. Menos impulsividad, más presencia. La lluvia volvía de vez en cuando, pero ya no les asustaba. Ahora, era un suave recordatorio de todo lo que habían logrado superar. Luisa miró por la ventana y sonrió. Recordó a la mujer que una vez juró tener el control de su vida y se dio cuenta de lo hermoso que era no tener control sobre nada cuando se trataba de sentimientos. Marina, a su vez, volvió a pintar. Cada lienzo parecía contener un fragmento de su historia. Un paraguas, 2 sombras caminando, un cielo nublado. El arte, que antes había servido para ocultar el dolor, ahora era un espacio para la sanación. «Así es como hablo de ti sin decir tu nombre», escribió en un mensaje que nunca envió. Una mañana de domingo, Luisa recibió una invitación a la exposición de Marina. Dentro del sobre había un sencillo dibujo de una gota de agua, el símbolo que las había unido desde el principio. El corazón de Luisa se aceleró. No era una invitación cualquiera, era una llamada. La galería estaba llena, pero el tiempo pareció detenerse cuando se encontraron. Se quedaron frente a frente, y por un instante el mundo se disolvió entre las conversaciones y el jazz de fondo. Marina sonrió, y Luisa lo comprendió todo sin necesidad de palabras. Había perdón, había paz, seguía habiendo amor, pero ahora sin urgencia. Recorrieron juntos la exposición, uno al lado del otro. Se detuvieron frente a un lienzo donde la lluvia caía sobre 2 mujeres que caminaban bajo el mismo paraguas. Lo sabía. Aprendizaje, porque eso es lo que hicimos, ¿verdad? Aprendimos a amar de otra manera, dijo Marina. Luisa asintió, con los ojos llenos de lágrimas, y yo lo llamaba vida. Las 2 rieron, conociéndose, aliviadas. Ya no necesitaban dar explicaciones. El amor, ahora, residía en la naturalidad de un gesto, en la calidez de una mirada. Después de la exposición, fueron a tomar un café al mismo bar donde todo empezó. El camarero la reconoció, y les trajeron el vino sin que lo pidieran. «Qué curioso», dijo Luisa. «Empezamos aquí siendo 2 desconocidas, y ahora parece que nos conocemos de toda la vida». Marina respondió: «Quizás eso sea el amor, reconocer a alguien a quien has amado en algún momento del pasado que no recuerdas». La lluvia volvió a caer, suave, casi con cariño. Ninguno de los 2 corrió a refugiarse. Se quedaron allí, sentados, dejándose mojar, riéndose de lo absurdo que era haber empezado con una boda improvisada y terminar con algo tan sereno. De regreso, Marina tomó la mano de Luisa, igual que la primera noche. El gesto fue el mismo, pero el significado era distinto. Ya no había miedo, solo gratitud. La vida, después de todo, les había dado una segunda oportunidad, y esta vez estaban listas para recibirla. En los meses siguientes, siguieron viéndose con naturalidad, sin prisas por definir la relación. El amor ya no necesitaba etiquetas ni promesas, simplemente necesitaba existir. Era un amor maduro,
Un amor que comprende el tiempo, respeta el espacio y no necesita explicaciones para ser verdadero. Un día, en medio de una tormenta repentina, Luisa llegó al estudio con flores en las manos. «Creo que era hora de devolverle a la lluvia lo que me dio», dijo sonriendo. Marina la abrazó, y el sonido de las gotas de lluvia sobre el tejado se convirtió en la banda sonora de aquel tierno reencuentro. No se pronunciaron palabras, solo un beso ligero, de quienes ya no tienen nada que demostrar. La lluvia cesó de repente y un rayo de sol se filtró a través del cristal, iluminando los cuadros mojados. «Mira», dijo Marina, «hasta el cielo lo ha entendido». Luisa rió. «Creo que esta vez hemos conseguido el final adecuado». El símbolo de la lluvia, que antaño representaba la confusión, se había convertido ahora en una bendición. Ya no era un recordatorio de una noche de impulsos, sino una señal de que todo lo que nace de la vulnerabilidad puede florecer en verdad. Luisa volvió a escribir, pero ahora con un tono más suave. Sus notas hablaban de amor, libertad y la belleza de los encuentros fortuitos. Marina leía en silencio, orgullosa de ver en las palabras de la otra el mismo valor que una vez las había unido. El tiempo pasó, como siempre, pero su historia permaneció. Un matrimonio improbable, un amor improbable, una vida transformada por el simple valor de decir sí a algo que no tenía sentido, y que, precisamente por eso, era real. Y cuando alguien le preguntaba a Luisa cómo había empezado todo, ella sonreía y respondía, con un chaparrón y un hermoso error. Volvió a llover, suavemente, como si el cielo solo quisiera recordarnos que seguía ahí. En el reflejo de la ventana, dos sombras caminaban una al lado de la otra, no como un principio ni como un final, sino como una continuación. El amor, pensó Luisa, no se trata de comprender, se trata de permitirse ser, y cuando el corazón finalmente aprende eso, incluso la casualidad se convierte en destino. Marina le tomó la mano y juntas siguieron caminando bajo la llovizna, riéndose del mundo y de sí mismas. Y en el fondo lo sabían. El amor que nace de lo improbable es el que más nos enseña sobre la vida. Si esta historia te conmovió, suscríbete a Entre ellos y camina con nosotros. Cada historia nos recuerda que el amor siempre encuentra un camino.